Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso cuarteto vocal coreano Forestella con la reincorporación del famosísimo y queridísimo bajo Kubun Rim, si es que lo estoy pronunciando correctamente, si no cualquier cosa me lo dejas escrito debajo en los comentarios, con su versión de la canción Abracadabra de la inefable Lady Gaga, que dice de la siguiente manera: Cine. Bien, ya arrancamos bastante poderosa la cuestión, muy a lo Hans Zimmer, bien cinematográfico, con un riser y un tuk, 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 bien percusivo todo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Si mal no recuerdo, la versión original de la canción está en fa menor. Vamos a ver si por cuestiones vocales tuvieron que adaptarla a otra tonalidad, pero avancemos un poquito y luego hablamos de eso. Maravilloso comienzo. Fíjate que hay una serie de superposición de introducciones para poder adentrarnos a esta seguramente maravillosa interpretación de nuestro cuarteto vocal favorito del canal, que ya tenemos varios videos de ellos en este mismo canal, así que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Parece que cambiaron de tonalidad, no están en fa menor, pero ya descubriremos en qué están. Y luego comentamos un par de cositas más respecto a la producción que ya me volaron la cabeza. Fíjate que son muy respetuosos de la versión original, que también comienza así. Parece que va a haber toda una parsimonia dancística también acompañando esto, porque si algo caracteriza a Forestella, además de sus maravillosas voces, es también la gran presentación teatral que siempre hacen de sus interpretaciones en vivo, que son un verdadero espectáculo. Y fíjate, además, en cuanto a la producción, que en el comienzo, cuando empiezan a decir abracadabra muy de fondo, empieza a aclararse el panorama, como si hubieran cortado graves y agudos, y de a poco van abriendo el espectro sonoro para que podamos escucharlos más fehacientemente. Ok. Y las voces que se introducen todo el tiempo coralmente son tremendas. Y fíjate que estamos en mi menor, un semitono por debajo de la versión original de Lady Gaga, canción que también hemos analizado en el canal, que si no viste ese video todavía te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Continuemos. Yo creo que debería conseguirme una de esas chaquetas, de esas camperas que parecen de cuero o cuerina para ser más ecologistas si quieren, porque ese bordó o rojo oscuro queda maravilloso y me parece que para los videos quedaría muy bien con la estética del canal. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y este video es gracias a una de las más leales suscriptoras de este canal, Nati, para quien va dedicado especialmente este video, que lo ha recomendado en nuestra transmisión en vivo de Twitch. Si todavía no me seguís a través de esa red social, también vas a tener el link debajo en la descripción, porque semanalmente streameamos en vivo y hacemos esta suerte de análisis, reacciones también por ahí, un poco más distendidamente, porque es otro el formato que se estila en ese lugar. El estribillo también es buenísimo, porque acá estamos en el estribillo en... Fíjate la progresión, ¿no? Todos acordes tríada, ninguna séptima, novena, ninguna cosa rara ni estrafalaria, sino... una maravillosa pieza. Si algo que caracteriza a Lady Gaga también es que puede hacer piezas pop y electrónicas, como es en este caso, muy interesantes, que a nivel producción musical siempre hay mucha tela para cortar, y es algo que en el canal nos gusta mucho hacer. El regreso más esperado. Yo creo que es uno de los mejores bajos que existen actualmente en lo que concierne a grupos vocales, sobre todo en cuartetos, porque ellos han sabido dosificar muy bien el lugar que ocupa cada una de sus voces dentro del grupo, que hacen que al combinarse sea algo tremendamente superlativo. Y me parece que él tiene una chaqueta distinta, ¿no? Como una campera un poquito más larga. Entiendo que volvió de hacer el servicio militar y esta reincorporación es tremendamente esperada, así que por eso los aplausos cuando aparece el bajo, que es algo muy característico, y además que en el contexto de Forestella entiendo que es un miembro muy querido por la comunidad.
Tremendo vozarrón tiene el bajo. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis musical de estas características sin estos cortes comerciales que debo hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal como miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí vas a poder solicitar tu reacción para que sea dedicada especialmente para vos y para que podamos hacer un análisis más distendido y prolongado respecto de la escucha en vivo. Muchas veces me pregunto si en estas presentaciones están haciendo playback o están cantando en vivo. A mí me dan la impresión de que están haciendo las cosas en vivo. Vos que los conocés más cercanamente, ¿qué opinas al respecto? ¿Tenés información sobre esta cuestión? ¿Están cantando en vivo? ¿Están haciendo playback? A la banda no la estoy viendo, tranquilamente podría estar tras bambalinas, no hay ningún problema con eso, porque con los cables todo se escucha y no hay ningún problema, porque en la primera plana tienen que estar los bailarines, las bailarinas y por supuesto el maravilloso cuarteto vocal de Forestella, que hace todo maravillosamente bien y, debo admitir, es uno de mis cuartetos vocales favoritos. Si tenés alguna otra recomendación al respecto de Forestella o de algún otro grupo que no hayamos escuchado todavía, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Es maravilloso cómo cada uno puede hacer de su voz algo tan particular e interesante y a la vez combinarla con el resto de los integrantes para que hagan un cuarteto maravilloso. Respecto a la música, no hay mucho más para agregar. Fíjate cómo van presentando distintos elementos muy paulatinamente en cada una de las secciones para lograr que nuestra atención sea mantenida durante toda la escucha y a la vez para poder ir repartiendo esa información y que no sea abrumadora. Sin embargo, esto también permite que haya mucha cohesión, es decir, coherencia interna en la pieza, porque volvemos a escuchar elementos que antes aparecieron un poco disociados unos de otros y luego empiezan a compatibilizarse o a juntarse y superponerse y hacer que todo sea tremendo. Esto es una verdadera locura. Quiero avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo o distintivo. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Fíjate que el rango vocal también que alcanzan es muy poderoso en combinación de todas las voces, me refiero, porque cada uno ocupa su lugar, el bajo que tiene su espacio, el barítono que está por ahí en el medio, el tenor e incluso el contratenor, que de algunos de ellos tenemos algunas canciones escuchadas en solitario que te recomiendo ver por acá arriba o debajo en la descripción porque no tiene ningún desperdicio, sobre todo cuando uno de los integrantes cantaba en español, no me acuerdo cómo se llama, si lo recordás, dejalo escrito debajo en los comentarios también, pero cantaba una canción de Piazzolla que es bellísima y lo hacía en argentino, parecía un argentino cantando, y eso es muy difícil de hacer, no en argentino en particular o en el español rioplatense, sino cantar en un idioma que no es el propio. Me ha gustado mucho esta interpretación de Forestella. Quiero que nos acerquemos al final. No vamos a escuchar toda la canción por las cuestiones anteriormente mencionadas. Te recomiendo, como siempre, que vayas a escuchar la versión original, que utilices unos buenos auriculares porque pasan muchas cosas en el medio que sería muy ocioso en este video explicarlas porque sería un video tremendamente extenso. Si te interesa que hagamos una escucha más relajada, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse o sumarte a nuestros streams para que podamos hacer una escucha más relajada y hacer comentarios más particulares respecto de lo que escuchamos. Este es Cho Ming-yu. Cho Ming-yu era el que hacía la versión de la canción de Piazzolla. Muy interesante, me gusta esto. Y además fíjate cómo en esa parte se vuelve todo más angelical, más delicado. Y su voz tremendamente pendiendo de un hilo y llegando a unos agudos muy prístinos y claros. Continuemos. Efectivamente, han modulado. La modulación es un proceso mediante el cual cambia la atmósfera sonora, el orden de las notas, la agrupación de cada uno de los sonidos. Fíjate que han reposado en la tonalidad original de la canción Abracadabra de Lady Gaga, que es Fa menor. Hicieron una pequeña transición y de repente redoblan el estribillo, pero en la tonalidad original un semitono por arriba, algo muy utilizado tanto en el J-pop, en el pop japonés, como en el K-pop, en el pop coreano, esto de subir todo un semitono para elevar la bilirrubina hasta la estratosfera.
Y nos acercamos al final de la canción con una hermosísima coda que lo que hace es replicar lo que escuchamos en la introducción. Vamos a terminar de escucharla en este preciso momento. Si no lo hiciste todavía, por favor deja tus comentarios al respecto debajo en la descripción. Me parece que hoy estoy un poquito acelerado, pero creo que tiene que ver con lo que estamos escuchando en este preciso momento, porque parece que mágicamente han dicho abracadabra y se abrió nuevamente la etapa Forestela en el canal. Así que la canción finaliza de la siguiente manera. Y hasta los efectos vocales, como si fuera un knob de un teclado que abre y cierra una válvula de difusión. Maravilloso todo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al maravilloso cuarteto vocal Forestela con la reincorporación del queridísimo bajo Kubun Rim. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Forestela que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.